ahora toca en Estados Unidos y entonces pues se va a seguir trabajando conjuntamente con los principios que siempre hemos marcado y buscando la colaboración para disminuir de nuestra parte el tráfico de las drogas ilegales, de su parte la disminución del tráfico de armas y poder disminuir pues también la inseguridad en México. Esa fue la conversación. Hablamos del tema de Venezuela, le dije muy claramente que nosotros teníamos una constitución y que eran muy claros los principios constitucionales. Y hasta ahí quedó la conversación. Y él tenía otras cosas que hacer, no fue tan larga la conversación, fueron como 15 minutos y quedamos de llamarnos para otros temas. Le planteé que hay otros temas pendientes, como el tema del comercio, me dijo que sí, que lo tenía muy claro, que hablábamos pronto y por supuesto también el tema de las mexicanas y los mexicanos allá y quedamos de seguir platicando y hablando para hablar de todos los temas necesarios en la relación bilateral. Entonces, pues esta fue la conversación, repito, fue en un tono muy amable y pues no hay mucho más que informarles sobre este tema. No sé si pasamos a las preguntas, si ustedes quieren. Vamos a ver acá. Gracias, presidente. Arturo Páramo, Grupo Imagen. Para insistir un poquito en el tono de la llamada, cuando se abordó el tema de Venezuela, que nos comenta usted, el presidente Trump fue pues enfático en cuanto a que, así como hubo incursiones en Venezuela, él estaría planeando incursiones en México. No, si se dijo. si se tocó y si se tocó, ¿cuál fue la respuesta de él y cuál fue el tono en este momento? No lo dijo, me preguntó cuál era nuestra posición respecto a Venezuela. Le dije que es la posición pública, que nosotros tenemos una constitución, que estamos en contra de las intervenciones militares. Incluso dijo, bueno, entiendo que esa es su constitución y esencialmente esa fue la conversación sobre el tema de Venezuela. Y ayer también… Y tampoco insistió, más bien fue en el tono de si ustedes quieren que los ayudemos a más con nuestras fuerzas en México. Le dije, bueno, eso no, ya se lo he comentado varias veces que eso no está sobre la mesa, pero seguimos colaborando en el marco de nuestras soberanías. Gracias. En cuanto a lo que ha realizado México, ya nos han comentado la semana pasada en el reporte de seguridad, ¿hubo algún comentario de él? ¿Reconoció el trabajo que está llevando a cabo? Entiendo sí, sí lo reconoció, dijo que estaba al tanto de lo que se estaba haciendo, que a él le parecía que se podía hacer más. Dije, pues sí, en efecto, podemos hacer mucho más, pero vamos trabajando. Y lo importante pues es mantener esta relación de respeto y colaboración. Okay. Evidentemente no se tocó el tema de alguna posible visita de usted a Estados Unidos o de la México. No, no se tocó. Repito, fue una llamada, comparada con las otras llamadas, fue una llamada más breve y quedamos de volver a comunicarnos. Ayer tuvieron también una llamada el canciller y Juan Ramón de la Fuente y Marco Rubio, el secretario de Estado. ¿Hubo algún reporte de parte del canciller hacia usted sí, de los resultados de esto? Vinieron en la noche, fue más o menos en el mismo marco de pues, los resultados que hay en el tema de seguridad y los otros temas que están pendientes, como el tema de migración, el tema del respeto de los mexicanos en Estados Unidos, y quedamos de seguirlo hablando. Gracias. Y el segundo tema, Presidenta, hoy en la tarde entiendo que vienen a entregarle la propuesta, el comité que había nombrado usted, para elaborar la reforma en materia electoral. El miércoles es la reunión. Ajá. Y ahí pues ya vamos a tomar algunas decisiones que ya pues les informaremos. Hoy en la tarde estarían viniendo también legisladores a platicar con usted acerca de la recuerden agenda. Que tenemos una reunión normalmente los lunes para ver la agenda legislativa. Vienen los coordinadores parlamentarios de Morena, otras veces vienen los coordinadores de los partidos aliados y hablamos de las
de las iniciativas que vamos a enviar o las iniciativas pendientes. De eso se trata la reunión. Entonces vienen los coordinadores, viene Pablo Gómez también, viene… No vamos a hablar en esta ocasión más que de los tiempos para la reforma electoral. Cuándo tendría que presentarse, si es para el 27, cuándo tendría que aprobarse, si es para el 30, cuándo tendría que aprobarse, cuáles son los elementos más importantes. Gracias. ¿Y a qué hora será esta reunión, Presidenta? Porque tiene generalmente la de salud hoy, más o menos 5 de la tarde. Ándale, ya se conoce en la agenda. En la noche, normalmente es a las 7, 7:30 de la noche. Ok, muchas gracias, Presidenta. Gracias. Compañero. Gracias. Buenos días, Presidenta. Soy Aisa García, del Canal Internacional Telesur. Me gustaría hacerle algunas preguntas sobre su reunión con su homólogo estadounidense. ¿Qué le motivó a pedirle esa llamada a su homólogo? Bueno, pues que había 3 veces que había declarado que le interesaría tener más participación en la seguridad en México. Entonces yo creo que en estas condiciones pues siempre es mejor buscar un diálogo, ¿no? En vez de solamente a través de los medios o de una comunicación pública, pues es mejor hablar por teléfono. Y además pues hay un antecedente del trabajo conjunto que se está haciendo. Entonces por eso solicitamos la llamada. Cuando usted le contó de todos los resultados tangibles que han habido en la lucha contra el fentanilo, el tráfico de drogas, la reducción de homicidios, etcétera, etcétera, y de la incautación del fentanilo, ¿cuál fue la reacción de él? ¿Fue receptivo? Sí, ¿Lo notó escuchó. cordial? ¿Fue por video la...? No, fue telefónica de telefónica. voz. Me acompañaron el canciller Juan Ramón de la Fuente, Roberto Velasco, el subsecretario para América del Norte, y Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad, por cualquier tema particular que hubiera que tratar, pero fue receptivo. Él en general insiste en la participación de las fuerzas de Estados Unidos, siempre decimos que no es necesario, y que además pues nosotros somos muy claros en la defensa de la territorialidad, y que además pues hay colaboración que está funcionando, entonces que no es necesario. Entonces fue receptivo, escuchó, dio su opinión y quedamos en seguir trabajando. Con todo respeto, señora Presidenta, doctora, ¿sí quedó descartada una acción militar? ¿Usted considera que sí? Sí. Tras esa llamada quedó súper descartada. Sí. Se lo pregunto porque ayer el comunicado del Departamento de Estado, tras la reunión del canciller nuestro, el canciller mexicano, con su homólogo estadounidense, él introdujo una narrativa, habló de que exigió resultados tangibles y también habló de narcoterrorismo. Y la pregunta es si a México acepta ese marco conceptual y esos términos de narcoterrorismo y de resultados tangibles, o México dejó claro que la cooperación con Estados Unidos no implica adoptar narrativas que puedan usarse para justificar acciones unilaterales en territorio mexicano. Digamos que quedó muy claro en la conversación que hay colaboración, coordinación y que seguimos trabajando conjuntamente en ese marco. Siempre pueden declarar ellos alguna otra cosa en algún momento y buscaremos una nueva llamada, si es así, porque pues lo que queremos es que haya comunicación, que haya diálogo, que tengamos entendimiento, eso siempre lo hemos manifestado. Nosotros no estamos de acuerdo, nuestra Constitución y nuestras leyes hablan de terrorismo en otro sentido. La delincuencia organizada no puede catalogarse como terrorismo. Terrorismo tiene que ver directamente con acciones que tengan que ver contra el gobierno, dichas y otros esquemas. Entonces no está en el marco de nuestra legislación llamarle así. Y tampoco estamos de acuerdo con que el que Estados Unidos le llame terrorismo implique pues una intervención en nuestro país. Tan lo dejamos claro que cambiamos la Constitución o agregamos a la Constitución un párrafo donde quedara claro que el pueblo de México estaba en contra de cualquier intervencionismo.
en ese momento cuando declararon a las organizaciones de la delincuencia organizada como organizaciones terroristas. Y yo siempre lo he planteado, no estamos de acuerdo en muchos temas con el gobierno del presidente Trump, pero nosotros queremos llevar una buena relación y así debe ser, porque somos vecinos, porque somos socios comerciales y porque tenemos que buscar siempre un buen entendimiento sin violar nuestros principios, que son muy claros y que siempre los vamos a mantener. Entonces, así ha sido hasta ahora y así queremos que siga siendo y queremos que avance tanto en el tema del comercio, que todavía viene la revisión del tratado y el tema de las tarifas que tenemos, como en el tema de la defensa de nuestros paisanos allá también, por todas las acciones que ha hecho en este momento ICE y que hemos manifestado que no estamos de acuerdo. Entonces, todos esos temas siguen en la agenda con el gobierno de los Estados Unidos. El día de hoy, pues solo tratamos el tema referente a las declaraciones previas que había hecho, pues de que queda claro que seguimos colaborando y coordinándonos sin necesidad de una intervención por parte del gobierno de Estados Unidos mayor. Ese es su mensaje a la sociedad mexicana. Ese es el mensaje. Porque hace unos días una amiga me escribía y me decía, hay que salir a las calles, no podemos dejar solo a la presidenta defendiendo la soberanía en sus discursos y posicionamiento. ¿Le gustaría que eso a la sociedad mexicana les respaldara? Ha habido varias movilizaciones, siempre buscamos que sean pacíficas, no promovidas por nosotros, sino promovidas por la gente. Pero nosotros no hemos convocado una movilización porque en principio buscamos un diálogo y saber cuál es en el momento la posición del gobierno de los Estados Unidos y que sepan el pueblo estadounidense pues que nosotros hacemos nuestra parte para evitar que llegue la droga allá. Como no queremos que llegue la droga a los jóvenes de Estados Unidos, tampoco a los de México, tampoco a los de ningún lado del mundo. Ese es un principio nuestro. Y nuestra visión es que hay que hacerlo de una manera integral, atendiendo a los jóvenes, apoyando a los jóvenes con campañas y educación que eviten el consumo y al mismo tiempo disminuyendo la violencia, que es lo que más afecta a nuestro país, y colaborando como iguales, que siempre ha sido el esquema que hemos planteado. Y hasta ahora el entendimiento ha sido muy claro de respeto a nuestras soberanías, colaboración y cooperación, compartimos información y a partir de ahí pues también se hacen cada uno sus operaciones del lado de su territorio. Por último, Presidenta, usted mencionó que hablaron de Venezuela. ¿En algún momento le preguntó sobre su postura sobre el secuestro del presidente Nicolás Maduro o solo hablaron del intervencionismo? Me preguntó que cuál era mi opinión sobre lo que habían hecho en Venezuela y le dije muy claramente que nuestra Constitución era muy clara, que no estábamos de acuerdo con las intervenciones. Y hasta ahí, no hubo más. Muchas gracias. Muy bien, vamos por acá. Sí. Presidenta, buenos días a todos y a todos. Armando Gama de Canal 11. Preguntarle si en esta reunión también se habló de el tráfico de drogas que viene de armas que viene desde Estados Unidos a nuestro país. Se habla de alrededor de 500,000 de armas las que cruzan la frontera bilateral y si sobre la mesa se puso también las consecuencias, fatales consecuencias que trae este tráfico ilegal, sobre todo